Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan todos? A ver, Yami, te estoy mandando la invitación. Bueno, Ali me puede decir si se ve bien, se escucha, estoy conectado o no. A ver, ahí está entrando Yami. Tenés que dar vuelta a la cámara. Espérame. Tranqui. Medio complicado porque te corta. A mí se me ve bien, gente, se escucha bien. ¿Alguien puede ahí decirme, porfas? Ahí estás. Ahora sí. Ahí estás, Yami. Hola, Hola, Yami. ¿Cómo estás? muy bien. ¿Cómo Bien, estás bien. vos? Muy Bien, bien. bien, Yami. Súper nervioso, pero bien, no te voy a mentir. Sí, sí, sí. Nervioso, pero me gusta ahí encontrarme con vos por acá. Pero nada, me genera mucho nerviosismo la señal acá, que nada, ahí pido disculpas si se traba o algo, pero acá donde estoy la señal es bastante complicada, pero bueno, nos van a ir diciendo si se escucha bien o no, y de todas maneras va a quedar grabado, después para quien lo quiera ver después, así que bueno, de mi parte, todas las intenciones para que salga ahí lo más fluido posible esto. Así que bueno, les presento a Yami, es terapeuta eh, y psicóloga. Y bueno, un poquito la idea de este encuentro es conversar de algo que al menos en mi vida fue muy importante empezar a ver y empezar a cuestionarme, que tiene que ver con los pensamientos, con la naturaleza de la mente, cómo me relaciono con esos diálogos internos, con esas historias que me cuento y que creo que muchos y muchas nos contamos y que hay veces que no podemos salir de ahí, que hay veces que quedamos ahí atrapados. Así que la idea es poder aportarles un poquitito ahí de información y compartirnos entre todos para llevar una vida más armoniosa y en paz, ¿no? Con nosotros mismos, en nuestra cabeza, con nuestros vínculos. Así que, bueno, la idea de este encuentro es un poquitito eso. Así que, ¿te parece si empezamos, Yami? Sí, Eh, totalmente. Temón, bueno, temones. sí, 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 a mí la verdad que es algo que me gusta mucho y realmente siento que al menos para mí es muy importante cada vez empezar a observarme más, ¿no? Todo mi mundo interno. Así que, si te parece, Jai, me gustaría empezar preguntándote un poco de dónde vienen estos pensamientos, ¿no? Está Maxi acá sentado ahora, estoy acá en mi casa solo, y de repente no estoy hablando en voz y viene esta catarata de pensamientos y lluvia de pensamientos que hay veces que no son tan agradables, hay veces que me puedo separar, pero hay veces que me invaden, ¿no? Pero un poquito arrancar por ahí, esta Mm. naturaleza entiendo como naturaleza de la mente, y bueno, empezar un poquito por ahí, hablando de dónde vienen esos pensamientos. Mm. Los pensamientos son contenidos mentales. El tema es en sí, ¿qué sería esta mente? ¿No? Porque si vemos a la mente en sí, la mente es un instrumento maravilloso que puede hacernos
mucho bien o mucho mal en función de cómo la utilicemos. Y Sí, ahí podemos ver esos contenidos que tiene nuestra mente, que son los pensamientos, creencias, ideas, fantasías, todos esos contenidos, recuerdos, memorias y demás, ¿de dónde vienen? Fíjate que nosotros podemos tener como un foco, que sería la conciencia, que lo podemos poner en nuestra mente, entonces somos conscientes de lo que pensamos, sí, pero ese foco ilumina una partecita muy chiquitita. Todo el resto de la mente no tenemos ni idea a conciencia de qué hay, ¿no? Entonces, ese poquito de nuestra mente lo podemos iluminar. Y esa es nuestra potestad, ¿no? Y ahí podemos decidir, bueno, qué quiero pensar y qué no. Es como si tomáramos a la mente como, ¿ibas a decir algo? no, no, te sigo, pero ya se me ocurrió que preguntarte, pero dale. Dale, dale, sí, sí, sí. Esto y te dejo. Podemos pensar a la mente como un instrumento. El tema es quién dirige ese instrumento. Si está solo y se dirige solo, y ahí estamos en el horno, ¿no? Porque si no tiene dirección, entonces parecería que es anarquía pura, que Mm, aparecen los pensamientos, las ideas y nadie los puede gobernar. O si yo tengo el poder de gobernarme a mí mismo, a mí misma. Entonces, así como puedo respirar más profundamente o más rápidamente, lo mismo con mi mente. Puedo decidir, esto lo quiero pensar, esto no lo quiero pensar, entonces lo corro. ok, perdón, Yami, acá. Pero cuando decís gobernar, yo no puedo elegir qué pensar, yo puedo elegir qué hacer con lo que pienso. O sea, entiendo que a medida que, no sé, o puedo elegir qué pensar. De nuevo, voy a esto. El foco está en ese porcentaje mínimo donde podemos ser conscientes. Hay un gran porcentaje de nuestra mente que no somos conscientes, tenemos millones de pensamientos por segundo que no sabemos que estamos pensando, ¿no? No sabemos que los tenemos como Ok, contenido te mental. entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Pero sí hay una partecita que podemos ser conscientes, por ejemplo, me pongo a pensar en algo que me genera dolor, ¿no? Me pongo a pensar en un síntoma que tengo. Ay, y me genera dolor y malestar, porque todo pensamiento está asociado a una emoción. Mm, ¿No? O sea, yo pienso algo y me pasa algo en el cuerpo cuando pienso. No es inocuo. Nada de lo que pensamos es inocuo. Todo genera algo, todo tiene un efecto. La mente es el primer plano de manifestación, con lo cual todo lo que pienso tiene un efecto. Entonces, el primer efecto es algo me pasa en el cuerpo. El tema es si yo puedo gobernar, si yo puedo hacer algo con eso que me doy cuenta que estoy pensando o no. ok, Entonces, ¿puedo decidir si sigo pensando en esto o puedo correr ese pensamiento y pensar en otra cosa? ok. Pregunta, esos pensamientos que puedo decir que se nos vienen, no sé si es correcto decir eso, o no, no me estoy haciendo cargo de eso. Esos pensamientos que me llegan del más allá, tienen que ver con nuestra historia, con nuestra infancia, con creencias, con cosas que vivimos, con traumas. O sea, es decir, tipo, Yami y Maxi no tienen la misma manera de pensar o no le llegan los mismos pensamientos a Yami y a Maxi. Vamos a decir, no le llegan los mismos pensamientos a Yami y a Maxi. Los pensamientos de Maxi van a ser acorde a las cosas que vivió Maxi, como Maxi llevó su infancia, al ámbito donde se crió Maxi, los de Yami en base a Yami. O sea, esos pensamientos que cada uno tiene son acordes a la historia de cada uno. Mm. Voy a poner un ejemplo como muy, muy básico para que se entienda esto. Sí, Imagínate que vos tocas la guitarra y yo toco la guitarra, ¿no? sí, Si yo agarro la guitarra, voy a tocar en función de cómo a mí me surge tocar la guitarra. Y si vos agarrás la guitarra, vas a tocar en función de cómo a vos te surge, sí. ¿no? Y no te va a surgir todos los días igual. Puede ser que un día estés más triste, entonces te surja tocar una melodía muy suave y bajita, y puede ser que en otro momento estés súper contento y empieces a tocar melodías
muy expansivas, ¿no? Bueno, lo mismo con nuestra mente. No va a ser lo mismo lo que vos vas a pensar que lo que yo voy a pensar en función del día, del presente, de cómo estoy Perfecto. siendo en este instante y además en función de todo lo que yo construí. Porque lo que Yami construyó no es lo mismo que lo que Maxi construyó como conclusiones, como ideas, como creencias. Siempre que nosotros vivimos algo, sacamos conclusiones de eso. Y esas conclusiones es como si se volvieran surcos en nuestra mente. Ok, Si yo lo creo profundamente, se vuelve un surco cada vez más profundo y voy a buscar vivencias que me confirmen eso, ¿no? Y ahí voy formando creencias. Mis vivencias son distintas a las tuyas, entonces mis creencias van a ser distintas a las tuyas. El tema es que cuanto más profunda es la creencia, más voy a ir a buscar esas vivencias que me la confirmen. ok, ok, perfecto. Es decir, que si yo de chico, por ejemplo, confirmé le di fuerza a esa creencia, o ahí comenzó esa creencia, y le sigo dando fuerza a medida que voy creciendo, esa creencia cada vez va a delimitar más mi forma de ver o mi forma de pensar. Sí, porque nos da seguridad psicológica. Si yo tengo determinadas creencias, por más dolorosas que sean, puede ser muy doloroso lo que estoy pensando, pero si yo considero que el mundo es así, necesito confirmar que el mundo es así. Entonces, bueno, después me meto ¿Se, en qué nos serviría ahí. se te ocurre algún ejemplo, Yami, tipo así como en concreto para poner, no sé si es posible o no, se te ocurre como algún ejemplo de una vivencia o algo que nos puedas compartir como para que a la gente le quede claro esto? Por ejemplo, si yo vivo en un ambiente que es hostil, por ejemplo, si sufro maltrato psicológico, ¿no? Y soy niña o niño y sufro maltrato psicológico, ¿qué conclusiones voy a sacar del mundo? El mundo es agresivo, el mundo es hostil, nadie me puede querer, ¿no? Y eso va haciendo un surco, ¿no? Y voy constituyendo creencias. Entonces después, de adulto, me va a ser muy difícil confiar en que puedo salir a explorar el mundo y que el mundo es maravilloso y que voy a encontrar gente maravillosa, porque mi creencia profunda no es esa, ¿no? Y lo mismo si fuera al revés, ¿no? Imaginemos que vivo Sí, en un entorno facilitador, maravilloso, que confío en la vida, en las personas que me cuidan, me siento cuidado, amado, respetado, respetada. Entonces, esas son creencias que voy a ir surcando, ¿no? Que voy a ir haciendo. Y después voy a salir a confirmar esto de adulta o de adulto, ¿no? ok, sí. No, no, redondealo y ahí te pregunto algo si querés. Entonces, así como de niños y niñas hacemos creencias y nos van moldeando, ¿no? Tanto nuestra forma de ver el mundo como nuestra personalidad, lo mismo a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? El tema es si somos o no conscientes de eso que nos está moviendo y de esos anteojos que tenemos puestos. Ok, y la manera de empezar a ser conscientes de eso, o si pudieras decir como algún primer paso para empezar a observar eso. Tomando el ejemplo este que decís, por ejemplo, de una persona que vio la situación esta en la casa de hostilidad, dijiste, y que le cuesta, por ejemplo, confiar o confiar o imaginar de que hay alguien que la pueda llegar a querer. Entonces, al Mm, momento de vincularse, dice, no, pero ¿quién me va a querer a mí? Al momento de que una persona le muestre interés, no, pero mirá si me va a querer, me va a querer a mí. Entonces, ¿cómo podría esa persona empezar a cuestionar ese patrón de pensamiento? ¿Se entiende lo que te mm, pregunto? ujú. Hay un punto de base que es empezar a ver los contenidos de la mente. Esto es una sanación muy profunda, ¿no? Empezar a ver qué canciones me estoy cantando, ¿no? Qué discursos me estoy contando. Porque ¿Qué en función cuentos? qué cuentos me estoy contando, porque en función de lo que yo me estoy contando, y si empiezo a tener conciencia, pongo el foco en esto, puedo empezar a cuestionarlo, ¿no? Puedo empezar a decir, pero ¿realmente esto es así? Mm, ¿Siempre es así?
Y ahí lo que sigue es empezar a ver lo real, ¿no? Porque si hay algo que generan estas creencias es la obnubilación. Yo no estoy viendo lo que sucede, yo estoy viendo lo que estoy pensando. Porque lo que yo creo es lo que creo. Entonces, si yo empiezo a ver lo que estoy pensando y empiezo a cuestionarlo, ¿realmente es así? Empiezo a expandir mi conciencia. Entonces, abro el juego para empezar a ver otra posibilidad. Esto no es autoconvencimiento, ojo, no es que me voy a convencer de, no, en verdad el mundo es maravilloso cuando estoy pensando lo opuesto. No, el punto No es si puede, puedo ir al presente. eso sería taparlo y ir totalmente a lo contrario. Entonces, cuando alguna vez tengas una sensación de que alguien te rechace o algo, va a estar peor todavía. O sea, lo que vos decís es, Total. bueno, contemplo todas las posibilidades, pero así todo me doy la oportunidad a eso. A ver qué otras posibilidades hay, ¿no? La vida es un campo de infinitas posibilidades, entonces yo puedo condensar la información acá. Bueno, creo que la vida es esto, pero tengo todo otro rango que puedo empezar a expandir y a mirar, ¿no? Pero en principio necesito poner en duda esta parte. Y esto es un laburo de valentía impresionante, ¿no? Empezar a cuestionar mis ideas, porque implica un vértigo, porque esto me da seguridad psicológica, esto me da piso, por más doloroso que sea. Entonces lo primero es empezar a cuestionarlo. Y cuando lo cuestiono empiezo a decir, a ver qué otra cosa puede haber. Y ahí el foco lo podemos empezar a poner en la experiencia, en la vivencia, a ver qué información nos trae lo que experimentamos, no lo que pensamos. Porque nosotros y nosotras le ponemos mucho valor de verdad a lo que creemos. Y lo primero es empezar a dudar de esto, ¿no? Si yo estoy leyendo un Bien, cuento, bien, empezar a saber que es bien. un cuento. Quiero poner un ejemplo ahí para que se entienda, si me permitís también. El otro día acá viajando, conocí una chica que venía viajando sola y le pregunté qué tal se llevaba con viajar sola, ¿no? O sea, más allá de que conozca gente y todo, ¿qué tal se llevaba? Y me dijo que salió a viajar sola porque no le quedó otra y que toda su vida tuvo mucho miedo de viajar sola, pero no le quedó otra, lo tuvo que hacer y que estaba muy feliz. Entonces, como creo que el ejemplo sirve para esto, ¿no? O sea, ella se contaba de que le daba mucho miedo viajar, de que no tenía ganas, de que no iba a poder, de que no iba a poder, se lo contaba, pero nunca lo había vivido, o sea, nunca lo había experimentado. Y una vez que lo experimentó en la experiencia misma, tuvo totalmente otra vivencia distinta a la que se imaginaba. O sea, que se sentía muy a gusto con eso. Maravilloso. En general nuestras fantasías, tanto catastróficas como imaginaciones que podemos llegar a tener, distan mucho de la realidad. Por eso está buenísimo animarnos a ver qué es lo que sucede en lo real, por más que nos estemos contando lo que nos contamos, ¿no? Por eso decía esto de empezar a cuestionar y a dudar y saber que son cuentos y que se modifican, ¿no? Pero ahí lo otro que quiero traerles y proponerles es esa modificación a conciencia, porque hay algo que tiene que ver con nuestra propia potencia, nuestro propio poder, ¿no? Y esto es sumamente importante, saber que nosotros somos y nosotras somos quienes gobernamos a nuestra mente o no, ¿no? Entonces, si tomamos la posta, yo puedo elegir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero pensar y qué no? ¿No? Yo muchas veces, cuando me aparecen pensamientos que sé que no me hacen nada bien, directamente me digo basta. A mí me sirve mucho eso. Tanto basta internamente como a veces en voz alta. Basta, esto no, ¿no? Y elijo a conciencia qué quiero pensar en este momento. Pero O dónde quiero poner la mente. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo te das cuenta si ese pensamiento que te viene y vos le decís basta, te trae alguna información realmente? O sea, entiendo y siempre me lo decís que todo nos trae información de nuestro mundo interno, pero ¿cuándo decís, che, esto lo tengo que escuchar porque es una alerta, porque es una bocina? ¿O cuándo decís, che, a esto no lo voy a escuchar?
O sea, tiene que ver con esto que compartiste antes de la experiencia, cuando tiene que ver con una experiencia que sí está sucediendo. ¿Se entiende lo que te pregunto? Buenísima tu pregunta. El punto es si eso que estoy pensando tiene anclaje en lo real o no. Si yo lo que estoy pensando es un darme cuenta de la experiencia, maravilloso, porque estoy trayendo mi mente a lo que estoy vivenciando. Entonces ahí no necesito correr nada. Ahora, si lo que estoy pensando me está sacando de la vivencia, no tiene razón de ser. Ok. La vivencia puede ser una vivencia súper trascendente o puede ser estar cepillándome los dientes, ¿no? Porque a veces parecería que las vivencias que son en automático no tienen importancia. Entonces voy a llevar mi mente a cualquier otro lado porque no tiene importancia. Y toda vivencia tiene su razón de ser, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me lavo los dientes, me estoy lavando los dientes. No estoy pensando en qué voy a hacer mañana. No, estoy lavándome los dientes. Porque Yo lo es intento, pero no importante. me sale. Yo lo A lo intento. que, a lo que voy con esto es traer a conciencia, ¿no? No digo que esté todo el tiempo 24/7 con mi mente puesta en el presente porque ya estaría iluminada, pero sí a conciencia cada vez que nos damos cuenta que la mente está volando, traerla, ¿no? Y esto es un entrenamiento, porque la mente es un instrumento. Si no lo entrenamos, ¿cómo vamos a hacer para cada vez ser más conscientes? Necesitamos con mucho amor volver a traernos al presente, una y otra vez, porque acá es donde está la vida, no acá, acá, ¿no? Y en todo caso, cuando queremos pensar en algo diferente, por ejemplo, en la visualización creativa, cuando quiero proyectar algo, está buenísimo hacerlo a conciencia. Bueno, en este momento puedo cerrar los ojos y voy a destinar 10 minutos de mi tiempo para proyectar a ver cómo quiero hacer tal cosa, ¿no? Como un ejercicio de conciencia de mi presente. Bien, que por lo general yo a veces hago totalmente lo contrario. Tengo que tomar una decisión importante o que está ocupando mucho lugar en mí, y en vez de dedicar un espacio a eso, lo que hago es cuando estoy en el peor momento acá, que no para, que no para, que no para, no para, me siento y empiezo a sacar tipo todas conclusiones ilusorias, tipo, y ahí en imaginación, y entro en un rulo que nunca puedo salir. O sea, es como que nada de lo que decía iba me va a llevar a ningún lugar. Solamente más ruido, 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 ruido. Yami, pregunta, que un poco también era lo que más me interesaba acá charlar con vos, cuando estos pensamientos se vuelven repetitivos, obsesivos, no sé cómo llamarlos. Es decir, cuando por más de que querramos ponerle conciencia a lavarnos los dientes o a hacer lo que sea que estemos haciendo, nuestra cabeza no para, no para, no para, no para, no para, no para ni un segundo de pensar en una determinada cosa. O sea, por más de que querramos, tengamos toda la información del mundo, no para de pensar. Y yo lo digo porque me ha pasado mucho, y la verdad que hay veces que meditar, salir a correr, escribir, cualquier cosa me contribuye, pero la verdad que hasta que no atienda ese pensamiento, o sea, después voy a volver y a la hora voy a estar igual. Y es como si no hubiese meditado, como si no hubiese corrido, como si no hubiese hecho nada. Entonces es como que hay veces que siento que intento escaparle, por así decirlo, a eso que estoy pensando en ese momento, me sirve en el momento, todo bien, pero después vuelvo y estoy en la misma. Es decir, ¿cómo encararías, no sé si se puede acá compartir algo de eso, para así las personas que están en esa situación de algo que les atosiga, que directamente es como que se apodera de todo su tiempo? Eh, Está buenísimo ver qué es lo que necesitamos en el momento en el cual nos está pasando lo que nos pasa, ¿no? Porque si yo tengo un pensamiento repetitivo, no estoy para ponerme a meditar. Y después me voy a meter un toquecito con la meditación, cuando está bueno. Pero si yo tengo un pensamiento repetitivo, lo primero es, como
como decía, este foco de mi conciencia, ubicarlo en a ver qué contenido está apareciendo y apareciendo y apareciendo, porque por algo aparece una y otra vez, ¿no? Hay dos cuestiones básicas. Una es el surco, ¿no? Así como decía, armamos surco porque la creencia la confirmo y la confirmo y la confirmo, puede ser que sea un pensamiento repetido de ese surco, ¿no? Entonces ahí, en principio, lo que puedo hacer es empezar a cuestionarlo, sobre todo si me genera sufrimiento, que todos sabemos esos pensamientos que generan tanto sufrimiento, si es algo que nos estamos generando nosotros mismos o si es algo que nos está pasando. Requiere de mucha práctica. Requiere, en principio, de un nivel de honestidad de realmente esto que estoy pensando, ¿me está pasando o lo estoy pensando? Y ahí es un lugar de plena honestidad de ver Tremenda. si me está pasando. Bien. Pero hay otro punto que es si ese contenido insiste y aparece este pensamiento repetido, si hay algo que está inconcluso, si hay algo que está abierto en mi vida, ¿no? Por ejemplo, si una y otra vez yo estoy pensando que, no sé, con mi hermana las cosas no están bien, con mi hermana las cosas no están bien, bueno, tengo que ver qué está pasando en ese vínculo con mi hermana. Si hay algo que necesito ajustar, que necesito transformar, que necesito hablar, ¿no? Porque por algo aparece e insiste un pensamiento. Puede ser que sea porque hay algo inconcluso que necesito poder cerrar, poder resolver, o puede ser que sea porque estoy pasando por ese surco que genera mucho sufrimiento y necesito verlo para poder también resolverlo. Pero hay algo que tiene que ver más con un plano puramente mental y hay otra cuestión que es esto de la situación inconclusa que tiene más que ver con un plano de la vivencia, que hay algo en la vivencia que necesito ajustar. Bien. Y esto nos podemos dar cuenta porque vemos si tiene anclaje en lo real o no. Si ese pensamiento, yo puedo hacer algo en lo concreto para resolver, entonces tiene anclaje en lo real. Ahora, si yo estoy pensando, por ejemplo, no me siento comprendida, supongamos, ¿no? Y me viene el pensamiento, no me siento comprendida. Puedo ver, ¿tiene anclaje en lo real? ¿Tengo algún vínculo donde me estoy sintiendo incomprendida? No, la verdad que no. Ah, entonces es un surco mío, una creencia de que nadie me comprende. Entonces tengo que ver y cuestionar mi creencia. Son dos cosas distintas, pero en las dos hay algo a resolver. Por eso el pensamiento repetitivo está buenísimo mirarlo, ver el contenido para ver qué me está trayendo. Bien, 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 bien. Me hiciste acordar hay una autora norteamericana, creo que se llama Byron Katie, alguien ahí no sé si la conoce, ¿la conoces? Sí. Que si no me equivoco, ella había compartido de que, bueno, estuvo deprimida muchos años y que un día se dio cuenta de que había estado deprimida un montón de años y no por algo que le estaba sucediendo en la vida, o sea, no por lo que le sucedía en la vida, sino por cómo ella estaba pensando. Y a mí la verdad que me ha pasado eso, o sea, me ha pasado de la verdad que tener momentos de mi vida súper en armonía, como que todo, siempre digo, la peli afuera está girando todo súper bien. Me pasó hace poquito, la verdad, que creo que te lo compartí, y, pero yo no me sentía internamente así, pero después me di cuenta que era por la que yo me estaba contando, o sea, me estaba contando que había algo que no estaba bien y que había algo que no estaba bien. Y dije, no, che, pará, loco, está bien, o sea, me siento bien con esto, ¿por qué? O sea, y empezaba esa voz como a querer irrumpir ahí, ¿no? Pero bueno, sin entrar mucho detalle en mí, creo que tiene que ver con esto. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí está buenísimo el poder ver, ¿no? A ver si se está repitiendo esto, bueno, ¿qué necesito de mí? Cuestionar o mirar o transformar, ¿no? Por eso decía esto de, desde cualquiera de los dos planos, tanto desde un plano meramente mental como desde un plano más vivencial, en cualquiera de los dos hay algo a resolver. Por eso está buenísimo ver esos pensamientos repetitivos. Bien, Y ver
Sí. Pregunta, hay mucha movida que la verdad me costó entrar, no sé si a veces por mi negatividad o por qué, pero de pensar en positivo, pensamientos positivos, sembrar pensamientos positivos. Eh, la verdad es como que no se me ofenda a nadie acá, por favor, pero no es como que en esta ola de pensamientos repetitivos o esos pensamientos que hay veces que tenemos que atender y nos traen información, ¿no sería como darle la espalda? O sea, sembrar pensamientos positivos ante esas cosas. Mm. Hay dos cosas de esto. La O sea, primera es que, perdón, con lo de tu hermana, por ejemplo, pusiste el ejemplo recién de mi mm, hermana. Che, hay algo mal con mi hermana, hay algo mal con mi hermana. Yo decir, con mi hermana está todo bien, amo a mi hermana, con mi hermana está todo bien. O sea, estoy haciendo como lo mm, contrario. mm. Por eso hay un punto de base que es el poder ver qué es lo que nos está trayendo nuestra mente, ¿no? Y poner un pensamiento positivo por encima puede ser un tapón, Mm, ¿no? Como pensar lo opuesto sería taponar esto que está emergiendo y que tal vez me está ayudando a resolver algo. Entonces, lo primero es poder ver qué es lo que está apareciendo acá por debajo, para poder sanarlo sobre todo. Y lo segundo es que el pensamiento positivo puede ser una herramienta maravillosa si yo realmente lo creo. Y creerlo no es solamente pensarlo, es también sentirlo. Entonces, mm, yo puedo decirme, por ejemplo, este mundo es maravilloso, volviendo a esto que contaba de un pensamiento que puedo generar de creencia hostil del mundo, yo me puedo decir, este mundo es maravilloso, y no creer nada de lo que estoy diciendo. Con lo cual, ese pensamiento es simplemente un tapón negando la verdadera creencia. Ahora, si yo uso el pensamiento positivo y hago una afirmación científica, que sería unir el pensamiento con el sentir, entonces realmente puede haber transformación, que es poder pensarlo unido al sentimiento que me genera eso y visualizarlo, ver cómo eso se manifiesta en mi vida, ¿no? Entonces ahí realmente estoy cambiando el surco, estoy cambiando la creencia. Por eso no sirve la repetición mecánica de un pensamiento positivo. bien, bien. Recién ibas a ¿Sí? compartirme algo respecto a la meditación. No sé si querés compartirlo Sí. ahora o después. Hay un punto que tiene que ver con el trabajo de nuestra mente, que es el poder concentrar la mente a voluntad. Por eso traía esto del poder que tenemos, de la potencia que tenemos como individuos, de concentrarnos en un punto, que es lo que comúnmente llamamos meditación. A veces podemos hacer esto y a veces no. Y ahí es muy importante ver qué necesitamos. La meditación es maravillosa, que en rigor de verdad es la concentración de la mente. En todo caso, la meditación es el fruto de la concentración de la mente, que es Mm, un regalo que recibimos por la práctica, ¿no? Que es ese momento donde la mente se abstrae y ya no se concentra en nada. Eso no tenemos potestad para hacerlo. Eso es un regalo. Entonces la meditación es un regalo fruto de una práctica. Y la mm, práctica es, a voluntad, concentro mi atención en un punto, sea cual sea el punto. El tema es que a veces, si yo estoy pensando 8000 cosas y estoy acelerada y estoy, no sé, mal por cosas que están abiertas en mi vida, no estoy para sentarme a concentrarme en algo. No estoy para eso. Puedo ir a hacer una descarga energética, puedo salir a caminar para descargar, puedo ir a resolver lo que tengo que resolver y después me puedo sentar a concentrarme en un punto, ¿no? Por eso eh, es un tema esto de la meditación, porque yo escucho a mucha gente que, que me dice, y a mí también me ha pasado muchas veces, de frustrarme porque me siento y la paso mal, porque no puedo concentrar la mente.
porque no estoy en ese momento para concentrar la mente, ¿no? Mi maestro siempre decía que para poder sentarnos a meditar era necesario tener la mente relativamente ecuánime. No es que voy a concentrar la mente para tener ecuanimidad, tengo que estar ecuánime para concentrarme. Entonces es muy importante que veamos qué necesitamos para no frustrarnos y para no generarnos más dolor. Ahí va, ahí va. Nombraste ahora el dolor. ¿Qué pasa cuando estos pensamientos nos generan mucho dolor? Mucho dolor, Mm. físicamente también. ¿Qué pasa? ¿Qué ves vos en terapia? Si nos querés compartir un poco. Mm. Les decía antes que todo pensamiento tiene un efecto, ¿no? Y el efecto es a nivel energético, emocional y físico muchas veces, ¿no? Entonces es muy importante cuando estamos pensando algo que nos está generando dolor, primero esto que les decía de cuestionar, ¿no? ¿Realmente esto es verdad? Volviendo a Byron Katie, se pronuncia, creo, Sí, ella, uno de los puntos de su método es cuestionar si es verdad, ¿no? Y esto me parece maravilloso. sí, Si para mí es verdad y me está generando mucho dolor, lo que le sigue es, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Porque el dolor es una alarma terrible, ¿no? No podemos quedarnos con una alarma así sonando. Entonces necesitamos ver qué hacer con esto que me está generando tanto dolor. Y ahí vuelvo a estos dos puntos. O resolver en la vivencia, porque hay algo que necesito resolver en mi mundo, o resolver en mi plano mental, porque no hay nada en lo concreto, pero sí hay un pensamiento que me está generando dolor. Y ahí lo que puedo hacer es tanto el poder ver si esto me lo puedo cuestionar, si existen otras posibilidades, si encuentro situaciones en mi vida que me confirmen otras cosas que no sea esta, ¿no? Y ahí voy anclajes en lo concreto, para poder ver otra forma y no quedarme condensando esa información que me genera sufrimiento o dolor. sí, y muchas veces eso que nos genera sufrimiento no tiene nada que ver con la realidad. O sea, estamos ahí en ese plano de imaginación. Sí. Y ahí nos puede servir mucho el, bueno, obviamente buscar ayuda si lo necesitamos, y a veces el simple hecho de decirlo en voz alta como una forma de catarsis y de liberación emocional, esto puede funcionar. El escucharnos diciendo esas cosas, porque muchas veces podemos darnos cuenta de lo absurdo de lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos. El escribir, porque ahí también podemos ver lo absurdo o lo extraño, ¿no? Escribir, digo, no tanto pensándolo, sino Sí, escribir o decir como liberación, ¿no? Entonces ahí podemos ver los lugares no conscientes. a mí me pasa que te escucho, Yami, y la verdad, o sea, lo escucho ahora y me resulta tipo súper fácil, pero la verdad que no me voy a poner acá a mentirle a nadie y es súper difícil en mi vida llevarlo de esa manera. O sea, como que en alguna ocasión te compartí a vos de que observando mis pensamientos o entro como en un estado de locura, porque digo Mm, tipo, che, pará, o sea, es como que empezás a dialogar con una parte tuya que es tuya y que que no querés que sea tuya, entonces como que al menos yo lo experimenté de esa manera. mm. Y respecto a lo recién lo que decías de Byron Katie, de que eran las cuatro preguntas, ¿no? El primer paso era, ¿es real? ¿Es real esto que Es verdad. estoy, es verdad esto que estoy pensando? El segundo paso era si respondías que es verdad, ¿tengo la certeza de que eso sea verdad? Lo comparto así la gente lo tiene y ya le queda. El tercer paso era qué efecto tiene en mi cuerpo pensar esto, o sea, qué efecto tiene en mi cuerpo este pensamiento. Y el cuarto es tipo, era qué, ¿cómo era el cuarto? ¿Cómo me imaginaría yo sin ese pensamiento? ¿Cómo sería yo sin ese pensamiento?
Y la verdad que si te lo pones a hacer y empezás a pescar estos pensamientos que muchas veces nos perturban, la verdad que es como un cazador de pensamientos, siento esos pasos. O sea, Sí, y te pensás sin ese pensamiento y decís, wow, es como yo ahora tipo, estoy acá en el vivo y me transpiran las manos, estoy como súper nervioso. Y digo, como que lo que pienso es, digo, che, pero si se corta la gente, tipo, nunca más va a haber ningún vivo mío. Pero si me pongo a cuestionar, lo llevo hacia la práctica, así después quien quiera lo puede hacer. Si me pongo a cuestionar ese pensamiento es, ¿tengo la certeza de que si se corta este vivo, nunca más nadie va a ver un vivo que haga con Yami? ¿Tengo la certeza? No. ¿Y qué efecto tiene en mi cuerpo pensar que se corta el vivo? Que me están chivando las manos ahora. Y si me pienso, o sea, si me pienso el momento antes de eso, te digo que me acaban de dejar de transpirar las manos justo ahora. O sea, así que no sé, lo comparto ahí porque me parece súper piola para quien lo quiera hacer. mm, maravilloso, maravilloso. Tiene que ver con esto de expandir la conciencia, ¿no? Porque el cuestionar, esto de decir, ¿es verdad? ¿Pero es realmente verdad esto? ¿Tengo la certeza? Ahí empezamos a expandir conciencia, ¿no? Y lo último ya es transformar esa creencia, ¿no? Porque cuando puedo ver que, no, en verdad no es real esto que estoy diciendo, o no es verdad, esto que me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma, entonces puedo transformarlo. Esto para mí es lo más hondo del pensamiento positivo, ¿no? Es esa hondura de realmente yo transformo y creo una nueva realidad porque la estoy vivenciando. Bien, Entonces, desde ahí tengo toda la potencia, ¿no? Por eso vuelvo a esto del poder, porque creo que la base de todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso, ¿no? Con yo soy el dueño o la dueña de este instrumento maravilloso que es la mente. Entonces tengo el poder tanto de crear pensamientos, contenidos que estén al servicio de mi existencia, como que estén obturando mi existencia, ¿no? Yo puedo elegir. me suena súper fuerte que digas, puedo elegir, porque realmente, o sea, creo que, bueno, al menos lo veo en muchas personas que me rodean y en mí me hago cargo, me es completamente muy difícil, muy difícil. Pero bueno, acá estoy siguiendo aprendiendo, ya me... Sí, todos y todas estamos aprendiendo y es una práctica, es una invitación a poder explorar y experimentar el propio poder, ¿no? Me parece que si yo quiero tocar la guitarra, tengo que entrenar todos los días, por lo menos así lo vivo yo. Tengo que entrenar todos los días para Mm, poder aprender a tocarla. Con la mente es igual, tengo que poder entrenar todos los días esto de poner conciencia, de elegir qué contenidos quiero pensar, y ahí asumimos este poder de yo soy quien piensa, no soy pensado por un mm, instrumento. bien. Yami, pregunta, el miedo muchas veces se origina en este patrón de pensamiento. Como cualquier emoción. Sí, puede ser que tengamos creencias o ideas que nos generan miedo. Sí, Ok, porque muchas veces creo que en estas creencias de sentirnos limitados para hacer algunas cosas, para relacionarnos, para abrirnos a una pareja, para confiar en los talentos que tenemos, lo que nos limita es cómo nos pensamos nosotros, que no nos sentimos preparados, que, no sé, sentimos que no tenemos nada para dar, o y desde ahí el miedo a ser nosotros mismos, ¿no? O sea, el miedo ahí nos apodera a partir de cómo nos pensamos. Entonces, lo que te decía es, a partir de cuando surge un miedo en nosotros, ¿podemos volver a cuestionar nuevamente nuestros pensamientos para ver si se origina ahí ese miedo? totalmente, totalmente. Está buenísimo el ver de dónde está partiendo ese miedo, ¿no? Porque podemos sentir
miedo por infinidad de pensamientos. Y puede ser que no veamos todos los pensamientos que estamos teniendo. Vuelvo, es una pequeña Mm, porción de lo que podemos ser conscientes, ¿no? Entonces puede que no tengamos ni idea. A veces ni siquiera son pensamientos y creencias que tenemos acceso, ¿no? Hay núcleos muy inconscientes. El tema es si ponemos a conciencia el poder ver desde dónde está partiendo. Si no llego a eso, por lo menos soy consciente de que estoy sintiendo miedo, que no tengo ni mm, idea de dónde viene, porque no me doy cuenta, y que elijo pensar en lo que me genera bienestar, ¿no? Si el miedo es algo que nos achica, nos comprime, nos paraliza, no nos permite actuar lo que deseamos actuar, bueno, a ver, ¿qué necesito pensar para animarme a hacer aquello que no me animo por miedo? ¿No? Por ejemplo. mm. Bueno, ver los recursos que tengo, ver todo lo que podría hacer si no estuviera sintiendo este miedo, ¿no? Por eso hay muchas herramientas que podemos utilizar siempre sintiendo, insisto con esto, porque no es un autoconvencimiento, no es bueno, yo tengo el poder, no, es sintiendo los recursos que tengo para poder animarme, ¿no? Porque a veces no tenemos acceso a qué nos está generando lo que sentimos. A veces sí, a veces no. Bien, bien. Voy a ver acá si alguien quiere compartir algo, alguna pregunta de algo, pues estamos ahí más o menos con el tiempito justo. ¿Vos, Yami, querés agregar algo más? Pensamientos automáticos o instructivos. A mí también me pasa que pienso en el sudor de las manos, me empiezan a sudar. Justo cuando tocaste el tema me sudaron, decían ahí. Bueno, Yami, ¿y querés compartir algo más como para cerrar, alguna herramienta, alguna recomendación, algo ahí como para dejarle de regalo a quienes nos escuchen acá? ¿Alguna Sí, yo sugerencia? les propongo entrenar a nuestra mente, estar atentos y atentas a los contenidos, sobre todo esos que insisten y que se repiten para ver qué necesito resolver, qué necesito transformar y el saber que soy quien gobierna mi instrumento mental. Entonces, si soy consciente de esto, puedo elegir qué pensar y qué correr. A conciencia. Puede ser que me pierda, vuelvo, elijo de nuevo, no pasa nada, vuelvo y traigo la atención al presente. Ese es el entrenamiento más maravilloso que podemos hacer. Somos los, por lo menos hasta lo que conocemos, los seres que tenemos capacidad autorreflexiva, ¿no? Capacidad de vernos a nosotros mismos. Entonces, aprovechemos esta capacidad que tenemos para potenciar todo nuestro ser y expandir nuestra conciencia. Bueno, bueno. ¿Compartían algo más? En mi experiencia con la meditación a veces me he sentido peor, cuando peor me he sentido y me ha funcionado estar más en paz, una actitud de aceptación. Bueno, Yami, te súper agradezco aquí por el encuentro lo consideraba muy importante, la verdad es un tema muy amplio, creo que fuimos ahí como tocando un poquito por cada lado, pero es muy amplio, pero Mm. al menos a quienes estén en un camino ya de autoconocimiento, siento que es una invitación para ahondar un poco más y a quienes no lo estén, todos estamos creando un camino de autoconocimiento, pero algunos con más conciencia que otros, pero todos porque la vida es eso, para mí. Es también una invitación a cuestionarse, creo, para vivir también como dije al principio, ¿no? Más en paz con uno mismo, con todos esos cuentos que nos contamos. Este, algo que creo que es difícil también es agregarle un poco de humor a veces cuando empiezas ahí a desdoblarte y a
quizás hay con algunas cosas que se puede y con otras no, pero en cosas sutiles, ¿no? Como me parece tener una persona enfrente y empezar darte cuenta, estás pensando, ay, qué pelotuda que es. Che, pará, ¿por qué estás pensando en una pelotuda? O sea, como empezar así, creo que en pequeñas cosas a ser ahí observadores de nosotros mismos. Mm. Bueno, Yami, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer siempre. Ahí después la pueden seguir a Yami, la voy a etiquetar. Y bueno, queda el videito guardado para quien lo quiera ver después. Gente, muchas gracias y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.